Muy buenas noches. Cuando pensamos en la vida del cristiano, decíamos de que pocas veces queremos asimilar la vida del cristiano con el sufrimiento. Sin embargo, forma parte de los propósitos de Dios el sufrir, el tener que padecer. Aún inclusive el padecer injustamente. Lo dice bien claro en las Escrituras y hemos estado meditando varias veces en el texto. Hay un versículo muy importante ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para padecer tribulaciones. Y uno podría decir, ¿por qué Dios querría a los suyos, a los que ha salvado, hacerles padecer? Hacerlos pasar por tribulaciones, por pruebas, por dificultades. Bueno, sin lugar a dudas, porque cuando en el jardín del Edén había abundancia de todas las cosas, Dios con una sola orden y el hombre teniendo todo a su alrededor y a su alcance, así todo decidió desobedecer a Dios. Y por lo tanto, el propósito de Dios al probar al hombre se vio, podríamos decir, el hombre en fracaso. El hombre se vio en fracaso. Sin embargo, a través del padecimiento y a través del sufrimiento, entonces es Dios quien logra sus propósitos en nuestras vidas. Porque parece que de otra manera no somos o no estamos preparados o no queremos doblegar nuestro orgullo para aprender, para conocer al Señor, para crecer en Él, para vivir conforme a su voluntad. Eso hemos estado estudiando durante estas semanas y hemos concluido con aquella oración, exclamación de parte de Pablo, que lo hace entre preguntas, pero en realidad es una retórica, es una pregunta retórica, es decir, que no necesita una respuesta porque es una oración en la cual está en ella misma la respuesta. Y decía el versículo 9, porque ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Y para recordar este contexto, no solamente Pablo estaba padeciendo, el cual ha padecido mucho, y en 2 Corintios él da una defensa de su apostolado y entonces cuenta algunas de las cosas las cuales ha padecido por causa de Cristo y de su apostolado, sino que también los mismos creyentes de Tesalónica estaban padeciendo y habían padecido. Y que por ello Pablo los llama como una iglesia ejemplar, porque aún a pesar de las tribulaciones, de los padecimientos, los hermanos permanecieron firmes en el Señor. Entonces Pablo dice, ¿qué acción de gracia podremos dar? No hay otra cosa más que podamos hacer más que dar gracias a Dios, dar gloria a Dios, de que en medio de las tribulaciones, ustedes, hermanos, están firmes. Claro, esto viene como respuesta a lo que Timoteo le informó a Pablo, porque Pablo decidió quedarse solo en Atenas, donde después se va hasta Corinto para seguir predicando el Evangelio, pero decidió quedarse sin sus compañeros de ministerio, prefirió quedarse solo para poder informarse cómo estaban estos hermanos
recién naciente, nuevos en la fe, que todavía les faltaba crecer y madurar en el Señor, pero que sin embargo ya había frutos por su compromiso y su entrega por amor al Señor. Y hoy vamos a empezar a orillar aquellas partes prácticas que tiene esta epístola. Exhortaciones en las cuales podríamos decir en el versículo 10 que dice que Pablo que quería completar lo que faltaba a su fe. Probablemente estas cosas prácticas de su vida y aún de la doctrina, porque hay muchos principios doctrinales y aún escatológicos, es decir, de los eventos futuros, que está detallado en esta epístola a partir del versículo 11 en adelante hasta el final de la epístola, donde evidentemente eran cosas que le faltaba todavía a los hermanos para conocer, le faltaba ahondar, le faltaba afirmar su fe. Y podríamos decir también, entre paréntesis, de que es imposible que una persona que recién conoce al Señor inmediatamente alcance madurez. Y Pablo está diciendo esto, lo que falta a vuestra fe, porque le está faltando madurez, solidez. Y una de las características que es necesaria para alcanzar la madurez es el factor tiempo. Es decir, tiempo en la vida cristiana, tiempo en el andar en el Señor, el depender del Señor, el ser lleno de su Espíritu, el andar en la plenitud del Espíritu, en plena dependencia de Él. Eso va a provocar en cada uno de los creyentes, a lo largo del paso del tiempo, madurez. Vamos a leer el texto entonces de esta noche que me propuse abarcarlo. Es versículos 11, 12 y 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Padre, amado Dios, te damos las gracias porque podemos dirigirnos a ti en esta noche para abrir tu palabra, escuchar tu voz y rogarte por sobre todas las cosas que seas tú quien estés hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que guardes a tu siervo de errar en la enseñanza, sino que con solidez, con claridad, pueda exponer lo que tu palabra dice, lo que tú has querido transmitir a estos hermanos, y que a su vez también podamos encontrar nosotros aquellos aspectos aplicados a nosotros también. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y quieres hablarnos a través de ella. Y te pedimos, Señor, corazones sensibles para poder responder de manera correcta a tu palabra, a tu llamado, a tu voz. Te pedimos estas cosas, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. A pesar de las perfecciones de los creyentes en Tesalónica, había problemas que estaban afectando a por lo menos algunos de estos hermanos dentro de la congregación. Los problemas que aparecen reflejados en los escritos apostólicos señalan claramente que no son algo actual, sino que ha sido una problemática permanente a través de la historia de la humanidad. Satanás procura que los creyentes pierdan su condición espiritual,
para que sus condiciones espirituales, para que no sean objeto de las bendiciones de Dios y pueda obtener victoria sobre ellos. Dentro de los problemas que señalan con énfasis en muchos escritos apostólicos aparecen aquellos que tienen que ver contra la moral y contra la ética bíblica de las relaciones matrimoniales, la santidad y la limpieza en las relaciones personales. En ese sentido, son abordadas por Pablo en los pasajes que vamos a considerar en esta noche. Esta es una introducción que hace Samuel Pérez Millos sobre esta porción. Y hay algunas cosas que quiero rescatar y resaltar para que tengamos en cuenta. En primer lugar, acá va a tocar ciertas problemáticas, como por ejemplo, dice el versículo 12, que el Señor los haga crecer y abundar unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El crecer y abundar en el amor era uno de los factores en los cuales Pablo estimula a estos hermanos a que abunden más, porque evidentemente había algunos, no todos, pero había algunos que no se veía estas características de amor. Esto sin lugar a dudas lo podemos ver por el informe que Timoteo da a Pablo, y por eso Pablo escribe estas cosas. Pero también, como resalta Pérez Millos, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el segundo aspecto es la santidad. Esta parte práctica va a estar tomada o va a estar explícita desde el versículo 11 hasta el capítulo 4, versículo 12. Después va a hablar acerca de la venida del Señor, de la segunda venida del rapto, ¿sí?, de la iglesia. Y después va a continuar con cosas prácticas, ¿está? Pero mientras tanto, Pablo se ve en la necesidad de poner estas cosas que son sumamente importantes. Problemáticas que no son solamente de ahora, sino que han existido en toda la historia de la humanidad. Y por lo tanto, cuando Pablo les escribe a estos hermanos, en medio de ellos había este tipo de problemas. Problemas matrimoniales, problemas con la santidad, problemas de ser irreprensibles, es decir, de ser rectos, íntegros, y aún inclusive problemas en el hecho de abundar en el amor del Señor, de crecer en el amor del Señor. Ahora, el versículo 11 al 13 vamos a estar observando hoy el deseo de Pablo para la iglesia. Ese es el título que quise poner, porque entiendo que acá hay una expresión de deseo, una oración de parte de Pablo hacia esta iglesia y hacia estos hermanos. Dice ahí, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Acá hay un deseo. Acuérdense, Pablo venía orando, dice, ¿qué acción de gracia podremos dar? Estaba Pablo en ese espíritu de oración. Sin embargo, acá es como que marca una distinción, es decir, no podemos decir de que haya sido su oración a Dios directamente en ese momento mientras escribió, pero sin lugar a dudas, él habrá orado de esta manera. Y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Acá, una de las cosas que va a hacer es nombrar al Padre, dice Dios y Padre nuestro, y al Señor Jesucristo. Pablo lo que hace es dirigirse a la deidad. Pero fíjense algo sumamente importante que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que no hay ninguna sola enseñanza de orar al Espíritu Santo, como muchas iglesias, falsas iglesias, enseñan hoy en día.
la Escritura, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, vemos, aún el mismo Señor Jesucristo dice que debemos orar al Padre. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, le dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En Juan capítulo 14, cuando el Señor le dice que hasta ahora nada habían pedido en su nombre, pero que pidan al Padre en su nombre que Él les iba a dar. Es decir, aún el mismo Señor Jesucristo enseña a que la oración debe ser dirigida al Padre. Por estos textos también a lo largo del Nuevo Testamento encontramos varias oraciones dirigidas aún inclusive al Señor Jesucristo. ¿Tá? Y esto es algo en lo cual podemos observarlo aquí mismo, en este mismo texto. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pero hay algo que debemos resaltar en todo esto, y es el verbo que está en singular, es dirija, ¿sí? Es decir, Pablo en esa expresión anterior lo que está haciendo es hablar de la unidad de la deidad, que él ora a Dios para que dirija. Es decir, no está hablando como si fuesen diferentes deidades, porque si no diría dirijan. Está de que ambos se pusieran de acuerdo y dirijan entonces los pasos de Pablo. No, habla de la unidad y de esa unidad en cuanto a la acción. Y dice ahí, dirija nuestros caminos a vosotros. También en el primer capítulo, versículo 1, Pablo también hace el énfasis de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, dice Pablo 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahí hablando de la posición de la iglesia, acuérdense de esto, a la cual él se estaba dirigiendo, es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí nuevamente expresan los nombres de Dios, como una unidad. Si bien cada uno tiene su función y son dos personas o tres personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es la deidad, es Dios, es un solo Dios. ¿Tá? Esta expresión que Pablo dice acá, dirija nuestros caminos a vosotros. Vemos en este párrafo una expresión contundente de ese deseo que él tenía de poder verlos. Pablo quería ir hasta ellos. Ya lo hemos leído anteriormente, que Satanás le había estorbado una y otra vez, ¿sí? Capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Eso era algo que Pablo deseaba, ansiaba con todo su corazón poder ver a estos hermanos, como bien también lo decía, para poder corregir o para darles lo que le faltaba a su fe. Ahora, también tenemos que observar que tanto el Padre como el Hijo tienen potestad para contestar la oración de Pablo. Y sin lugar a dudas, cada respuesta tiene que ver con una coherencia de la soberana voluntad. Entonces, Pablo, cuando se dirige en oración a Dios Padre y al Hijo, ruega en este propósito, que después lo vamos a leer también más adelante en 2 Tesalonicenses, donde Pablo decía que oraba para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y en ese aspecto era Pablo lo que quería hacer en Tesalónica. Ya lo había ido en la predicación del Evangelio, ya había hecho eso. Pero aún quería fortalecer y afirmar los corazones de estos hermanos. Entonces vemos en esta frase
esa expresión del deseo de Pablo de poder ir hasta ellos. Ahora, fíjense que también en el texto aparece un calificativo familiar, y dice nuestro Padre. Nuestro Padre. Es decir, cuando él habla de nuestro Padre, él se está involucrando con los hermanos, con los creyentes, y a la vez se está involucrando el nombre de la deidad Padre como aquel que es el Padre de ellos. Es decir, podríamos decir actualmente de todos nosotros. ¿Está? Pablo se dirige entonces en ese sentido plural, porque él también sabe que Dios el Padre también es su Padre. Y así también lo hace con Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. Y este aspecto de señorío es también sumamente importante, el Señor Jesucristo. Algunos manuscritos en los textos recibidos, algunos dicen de que no aparece la palabra Cristo, sino que aparece Señor Jesús directamente, haciendo énfasis de Jesús como Dios. ¿Está? Entonces, pero que el nombre Cristo del Señor Jesús tiene que ver con el hecho profético, antiguo testamentario, prometido a los judíos de que Él sería el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. ¿Se entiende? Es decir, aquí Pablo entonces lo que hace es relacionarse e involucrarse en esta frase con nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. La mención de las personas divinas, Padre e Hijo, se identifican como un solo Dios al utilizar el verbo en singular en lugar del plural, ¿sí? Como dice ahí, dirija nuestro camino. Esa palabra dirija, ese verbo kateutunai, está en el tiempo verbal aoristo optativo, es decir, que eso expresa un deseo, expresa el deseo de parte de Pablo. Y se puede traducir también como abra camino o enderece nuestro camino, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo que nuestro Señor dirija nuestro camino, que abra caminos o enderece sus pasos, sus caminos hacia ellos. Ahí está expresando entonces de manera implícita, como decíamos en este tiempo verbal aoristo, que en el español no tenemos un tiempo similar, que dice, según los estudiosos, dicen que es un aoristo optativo, lo cual implica un deseo, ¿sí? Y es el deseo de Pablo que Dios abra camino hasta ellos, hasta los hermanos de Tesalónica. Y también nos dice las Escrituras. Quería leerles antes una frase que me gustó de Alfonso Rojas, donde dice: Satanás ha estorbado su camino una y otra vez, como lo decía Pablo. Pero uno más poderoso que Satanás puede abrir camino cuando los propósitos de Dios, de su soberana voluntad, demandan ese cumplimiento. Aparentemente, según el libro de los Hechos, tenemos el relato que posteriormente Pablo puede ir hasta Tesalónica. En Hechos capítulo 20 no menciona la ciudad, pero sí menciona la región, y por ende está implícita la región de Tesalónica como ser una de las ciudades a las cuales Pablo más deseaba ir. Dice Hechos 21: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Sí? Entonces ahí vemos de que Pablo estuvo en esa provincia
Y sin lugar a dudas que si estuvo en Macedonia, estuvo en Tesalónica. No hay otra alternativa porque era el deseo mayor de Pablo. Y dice que una vez que cesó el alboroto, Pablo vuelve. Una vez que pasaron las tribulaciones o las persecuciones a Pablo, donde querían justamente matarlo directamente a Pablo, una vez que cesó ese alboroto, Pablo entonces va hasta ellos y sin lugar a dudas habrá ido a Filipo, habrá ido a Berea, a Tesalónica, visitando cada una de las ciudades e iglesias en las cuales él estuvo, inicialmente predicó el Evangelio, se han convertido y allí estuvo enseñándoles también las Escrituras. El versículo 12 de capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, vemos acá también que Pablo vuelve a utilizar la palabra Señor, pero en la amplitud de lo que esto implica, es decir, a Dios. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Nuevamente, en el tiempo verbal que está explícito en el texto, en el castellano, haga crecer, os haga crecer, está el deseo. Nuevamente también está el tiempo aoristo optativo, pero dice en primer lugar, y el Señor os haga crecer. Una de las cosas que es fundamentales es que el crecimiento en el Señor no es meramente por nuestro esfuerzo, o por confiar en nuestra carne, o por confiar en las cosas que nosotros hacemos bien o las que hacemos para el Señor. El texto dice bien claro, el Señor os haga crecer. Acá el que produce el crecimiento es Dios. Pablo también lo dice en 1 Corintios, donde dice que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, el crecimiento lo hace el Señor en tu vida. De ahí el hecho importantísimo entonces para nosotros es de depender en Él. El Señor Jesús, cuando da la parábola o la figura de la vid verdadera y le dice a sus discípulos de que Él los había llamado, los había puesto para que vayan y lleven fruto, anteriormente les dice, si ustedes no permanecen en mí y yo en vosotros, yo en ustedes, no pueden llevar fruto. Si no permanecemos en Él, es imposible llevar fruto. Hagamos lo que hagamos, por más que lo pintemos de espiritual, si nuestra vida no está en plena dependencia de Dios, aunque esté sirviendo en el ministerio, esa obra se vuelve estéril. Porque el crecimiento es por la dependencia en Dios. Y los hermanos de Tesalónica entonces, Pablo quería de que ellos abundasen más en el Señor, que puedan crecer. Esa palabra os haga crecer es una palabra en griego, pleonazo, y significa ser más, aumentar o hacer abundar. Y el texto nos dice, os haga crecer y abundar en amor. Esa palabra abundar es diferente a os haga crecer, obviamente, y es periseus, es hacer sobreabundar, sobresalir, aumentar
o rebosar. Y es la idea de que puede ser un recipiente donde se le empieza a echar algún líquido, ¿sí? O agua, y cuando ya está lleno empieza a rebalsar hacia los demás lados. Bueno, eso es lo que Pablo estaba diciendo, que el Señor le haga crecer, los llene completamente, pero que también los haga rebalsar hacia afuera. Y esa es una característica del crecimiento en la vida del cristiano. Que no se queda para sí mismo aquellas bendiciones de parte de Dios. Al ser tan abundantes, al derramarlas, otros se sirven de Él o de esas bendiciones. Ahora, dice ahí el texto, el Señor os haga crecer. Ese era el deseo de Pablo, esa era la oración de Pablo. Cosa que nosotros también hacemos y oramos, y oro por ustedes, para que el Señor os haga crecer y abundar. Para que no se queden estancados ni estériles, sino que puedan fructificar y llevar fruto para la gloria del Señor. Que no se conformen con una vida mediocre espiritual, cumpliendo con ciertas cosas, con ciertos requisitos o ciertas, digamos, actitudes o costumbres religiosas, sino que verdaderamente abunden en el Señor, que su alma, su corazón se apegue a Él. ¿De qué manera? Y es cuando estamos a solas en casa, con la palabra de Dios, cuando estamos a solas con el Señor en oración. Allí es cuando el Señor entonces derrama la más rica bendición para nuestras vidas. Y es entonces cuando crecemos y abundamos en Él. Y eso hace que no podamos estar estériles. Y esa es nuestra oración, esa es mi oración por ustedes. Para que el Señor les haga crecer y abundar. Y dice ahí el texto de que ese abundar es en amor. Dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. En esa expresión muestra en primer lugar la virtud que es por excelencia, el amor. Es la virtud de Dios, porque Dios es amor. Y el texto nos dice cuáles son los objetos de ese amor. Y dice, unos para con otros. ¿A quién debes amar? Al que tienes al lado. Claro que mientras estamos en la congregación, en la iglesia, a veces es sencillo porque estamos solamente un tiempo, un par de horas, compartimos juntos. Aunque a veces hay hermanos que son difíciles, pero sin embargo es llevadero. Ahora, cuando tenemos que soportar y amar a aquellos que son más difíciles, pero que no solamente son difíciles, sino que compartimos mucho más tiempo. Por ejemplo, nuestro cónyuge. ¿Nuestro amor se ve limitado? ¿O nuestro amor se ve ejercitado con paciencia, sin tomarle en cuenta las cosas que a veces se fallan? Y dice el texto ahí, unos para con otros. Es decir, ese mismo amor que estoy dando, Pablo, la exhortación inicial es en el vínculo congregacional, pero que después más adelante lo va a aplicar también a la iglesia, a la familia, ¿sí? Entonces, inicialmente, en ese uno para con los otros, cuando nosotros crecemos y abundamos en el Señor en amor, ningún hermano pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque todos deseamos estar con ese hermano. ¿Por qué? Porque nos da de su amor. Porque ama verdaderamente, genuinamente.
Y ese mismo amor entonces hace que ese amor que yo recibo hace que yo también lo quiera amar. Pero esto debería iniciar de cada uno, de Dios, en primer lugar con Dios, y consecuentemente con el hermano. Entonces, que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. Y la pregunta, podríamos decir, cae de maduro, ¿no? ¿Estás creciendo en este amor de Dios? ¿Cómo lo puedes ver? Y bueno, lo puedes ver en tus relaciones. Es la forma en que vos podés ver si estás creciendo en tu amor con Dios. Lo puedes ver con los hermanos, lo puedes ver con tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Lo puedes ver en tus hijos, cómo tratás a tus hijos. Lo puedes ver en tu relación laboral. Allí puedes ver puedes medirte si estás creciendo en el amor de Dios o no. Si estás abundando en el amor de Dios o no. O si estás abundando en un amor egoísta que solamente piensa en sí mismo. Que verdaderamente no es amor, es egoísmo, no es amor. Ahora dice el texto que este verdadero amor es uno para con los otros y para con todos. Es decir, no se limita solamente al grupo de creyentes, sino con todas las personas. Es decir, aún con las personas que no conocen al Señor, allí también, con esas personas, también debemos ejercitar este amor. Es el amor de Dios. Con ellos también hemos de ejercerlo, hemos de demostrarle el amor. ¿Y qué mejor manera de exponerle el amor de Dios que hablándole del Evangelio y viviendo nosotros el Evangelio de Jesucristo, del perdón de nuestros pecados, de la reconciliación? Hay una frase similar que aparece en el capítulo 5, versículos 15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y acá da lo antagónico a lo anterior. El Señor los haga crecer y abundar. Y después dice acá: mire que cada uno no pague mal por mal. Si te hicieron mal, no lo devuelvas de la misma manera. No lo devuelvas de la misma manera, así como no te gustó recibir eso malo, no lo devuelvas. Es más, ese amor, el verdadero amor, cuando nosotros abundamos en el amor de Dios, empezamos a amar a nuestros enemigos inclusive. Porque de hecho el Señor lo mandó. Fíjense en Mateo capítulo 5. Versículos 44 y 45. Vamos a leer el 43. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5, 44 ahora. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, las personas que no conocen a Dios, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos llegar a esta perfección? Creciendo en el amor a Él y creciendo en su amor.
en nosotros. ¿Qué vamos a hacer de más si solamente amamos a los que nos aman? Verdaderamente no hacemos nada de más. No hacemos ningún sacrificio. Ni siquiera hacemos lo que Dios hizo por nosotros. Porque siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para reconciliarnos por medio de su cruz. Por medio de Él, es decir, hacer las paces. Pero ¿quién vino a buscarnos a nosotros? Cristo, Dios mismo, en su amor. Como bien lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese amor es el que debemos ejercitar unos para con otros y para con todos. Es su amor. Y verdaderamente este amor, que es el amor de Dios, que es santo, que es puro, ese amor es el que cuando nosotros lo hemos recibido, lo hemos visto, nos ha quebrantado. Y es el mismo amor que cuando nosotros damos, que es el amor de Dios, cuando lo damos, sin esperar nada a cambio, es ese mismo amor el que quebranta el corazón de los demás. Y hace que entonces nuestras relaciones puedan ser mucho más llanas, mucho más llevaderas, mucho más abundantes. Acá el Señor entonces exhorta a amar a los enemigos. En Romanos capítulo 12 también Pablo lo vuelve a enfatizar escribiendo a otros hermanos, a los de Roma. Capítulo 12, versículos 14 y 17. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículos 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, es decir, dejad que Dios lo haga. Dejad que Dios tome la venganza. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El texto es muy abundante y podríamos seguir hablando sobre este amor. Porque el amor es necesario para poder soportar las aflicciones. Cuando vos creces en el amor con Dios, el amor en Dios y el amor de Dios crece en vos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, cuando se levanten los enemigos, su amor te va a hacer soportar eso. El amor de Dios que va a estar en vos te va a hacer soportar todas estas dificultades, todas esas tribulaciones. Y aún inclusive tenemos que decir que es ese amor lo que te va a impulsar a predicar el Evangelio. Recuerdan que esta era una iglesia ejemplar, la de Tesalónica. Una iglesia ejemplar porque su testimonio había abundado tanto que en todas partes se había conocido de que ellos habían convertido de los ídolos a Dios. Había abundado tanto su amor a Dios de que a toda persona y en todo lugar expresaban la gracia y la salvación que había en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando uno crece en el amor de Dios, en el amor de Dios en mí y yo en Él, me lleva inmediatamente a no poder callarme, sino a predicarle el Evangelio a alguien, a hablar
de la gracia de Dios, de la salvación que hay en Cristo Jesús, a aquellos que están perdidos. Este amor, que es el amor de Dios, es un amor común a todos los creyentes. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5 también, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quién? A todos los creyentes. A todos los que hemos creído en Jesucristo. Su amor fue derramado en nuestros corazones para que amemos. Fue derramado en nuestros corazones en abundancia porque Dios mismo nos ha dado su Espíritu. Para que no solamente esté en abundancia en nosotros, sino que lo tengamos en nosotros. Y por eso Pablo decía ahí en la expresión, volvamos a Tesalonicenses, dice: abunde, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y acá Pablo, en todo ese deseo que él expresa, también expresa su amor. Dice: nosotros también queremos abundar en este amor, amándolos a ustedes. Y es esta nuestra responsabilidad entonces también en el hecho de amar a los demás hermanos de las demás congregaciones. Aunque a veces haya diferencia en la doctrina, pero sin lugar a dudas tiene que haber bien en claro el Evangelio. Si el Evangelio está bien claro, entonces podemos amarlos. Aunque algunas prácticas a veces no estemos de acuerdo, debemos amarlos igual. Ahora, ese amor rebosante que decíamos es la mejor evidencia de la plenitud del Espíritu en mi vida y en tu vida. A propósito, ¿está rebosando el amor de Dios en vos? ¿Está abundando, estás creciendo en el amor de Dios? Decíamos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En Gálatas 5:5 dice que el fruto del Espíritu empieza diciendo es amor. La plenitud de la vida, la plenitud del Espíritu en la vida del creyente no solamente va a marcar este amor, sino que conectamos a lo que nos va a decir el versículo siguiente, nos va a llevar a una vida santa. Y dice el versículo 13, para que sean irreprensibles vuestros corazones, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados los corazones. Para que sean afirmados. Es decir, que puedan estar bien plantados, bien firmes, sin moverse. Pablo en forma contraria decía que él quería completar lo que le faltaba a su fe. Bueno, justamente este amor en el cual está hablando va a afectar de tal manera nuestra vida, esa plenitud de Dios en nosotros, afecta de tal manera que no solamente amamos a los hermanos, sino que vivimos de manera santa, delante de Dios y delante de los hombres, sin relaciones extrañas o situaciones sospechosas, sino, como bien lo dice acá, irreprensibles. Irreprensibles. Dice el texto, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. La forma de poder
de que nuestros corazones puedan estar afirmados es en su amor. Es allí donde debemos abundar, es allí donde debemos crecer, es allí donde debemos invertir nuestra vida, nuestra alma, nuestro tiempo. Y como consecuencia de invertir en el Señor, en su amor y su amor en mí, voy a tener temor de hacer algo que ofenda su nombre. Voy a tener temor de hacer algo que pueda simplemente empañar, no digo manchar, empañar el nombre del Señor. Voy a tener temor de eso. Y eso me va a llevar a vivir una vida irreprensible. Esa palabra irreprensible que aparece acá, en el griego es amemptos, que significa sin defecto, irreprochable, o también sin culpa. Es decir, la palabra que aparece en Timoteo, que se traduce de la misma manera, irreprensible, es sin tener de dónde agarrar, sino que es una sola pieza, que no tiene de dónde ser tomado, de dónde ser agarrado, algo en lo cual se le pueda acusar, algo en lo cual es culpable. El propósito entonces, al abundar en ese amor con el Señor, en ese amor en el Señor, abundo en el amor para con nosotros, con todos. Eso hace que mi corazón se afirme en Él de tal manera que vive irreprensible, de una manera irreprensible. Y el texto nos dice irreprensible en santidad. Es decir, Pablo está enfatizando que la forma de ser irreprensible es cuando uno vive de una manera santa. Y cuando uno vive de una manera santa es porque está abundando en el amor de Dios. Y por eso dice que esta es una santidad real y es una santidad total. No digo de que la persona no peque más, no es impecable. Sigue pecando porque somos todos pecadores. Pero se va perfeccionando, va creciendo, se va apartando del pecado cada vez más para vivir y yendo y viviendo más cerca del Señor, abundando más en el Señor. Y por eso dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. No puede ser una santidad aparente. No puedes tener una actitud piadosa aparente. Porque en realidad eso se huele, hasta se ve en la persona por su actitud frente a la palabra, cuando vive frente al Señor. Se ve en su actitud frente a los hermanos, cuando verdaderamente anda en comunión con el Señor. Y cuando hay pecado oculto, cuando hay algo extraño debajo, se nota. Se nota. Y no es que uno anda con es adivino o cosa por el estilo, no. Es porque se nota, es porque se ve. Es porque el pecado mancha. Es porque el pecado estorba. Es porque el pecado ensucia. Es porque el pecado te hace reacio a la palabra de Dios. Te hace poner atención en cualquier otra cosa menos en Él. Y por eso tiene que ser una santidad real. Es un amor real. Es una vida íntegra, irreprensible o irreprochable. Ahora, nos dice el texto acá
delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La prueba de esa santidad se manifestará en la venida del Señor. No te puedo decir otra cosa. Hay cosas en las cuales las personas van ocultando, van tapando. Y es como que no se puede ver más allá. Aunque uno perciba que hay algo extraño, si la persona no lo confiesa, no te preocupes. Porque ante los ojos de Dios está abierto y desnudo. Y no se puede ocultar. Y esto se manifestará en la venida del Señor. No hay nada que esté oculto que no ha de revelarse en ese día. En ese día todos los creyentes serán presentados perfectos. Es cierto, vamos a estar como santos y sin manchas delante de Dios, como bien lo dice en Efesios, que Él viene a buscar una esposa ataviada, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, porque somos santos y sin mancha posicionalmente delante de Dios. Pero también es cierto que va a haber un examen delante de Dios en el tribunal de Cristo. Hay un examen del perfeccionamiento y revisión de todo cuanto hayamos hecho. Y ahí en 1 Corintios capítulo 3 nos dice de que todo depende de cómo hayamos sobreedificado, cómo hayamos vivido, vamos a cosechar. Y por eso dice el texto 3:13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pablo dice en el versículo anterior, 9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno, es decir, hecho motivado por Dios, en Dios, en el amor de Dios, o sea malo, es decir, que haya sido hechos cosas sin valor, aún inclusive como palabras ociosas inclusive. Así lo dijo el Señor Jesucristo, que por cada palabra ociosa vamos a dar cuenta también. Es decir, palabras huecas, sin sentidos. Ahora, es por eso que el creyente ha de esforzarse en vivir de una manera santa. Pero su mayor esfuerzo no está en vivir santamente, sino en vivir en comunión con el Señor. Su mayor esfuerzo, su mayor preocupación tiene que ser en que cada día pueda estar a solas con Dios. En que cada día pueda invertir tiempo en oración. En que cada día pueda abundar, crecer en el amor de Dios. Ese es el deseo de Dios, que podamos crecer en Él. Lo dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 también.
que crezcamos en santidad. Dice versículo 4:3 de 1 Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Debemos esforzarnos en vivir de una manera santa por causa del testimonio. Lo dice ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero también debemos esforzarnos en vivir de una manera santa en dependencia de Dios, porque un día vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta delante de Él. Y ahí el texto nos dice, entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiero leer lo que dice el comentario bíblico Contable, doctor Contable. Dice, como se mencionó antes, en el versículo 2:19 también hemos hablado de este versículo en cuanto a la venida del Señor. Esa palabra venida es parousia. Es un término que Pablo usaba para describir la visita prolongada de una persona. Cuando una persona visitaba a alguien y extendía su visita, se utilizaba la palabra parousia. Está en 2 Corintios 10:10, 1 Corintios 16:17, Filipenses 2:12. Como también su llegada para aquella visita. Consecuentemente, esto podría referirse también al rapto de la iglesia, la actual venida de Cristo por los cristianos, a lo que le va a seguir a esa venida. El contexto determina si la venida o lo que le sigue es lo que está a la vista. Es decir, la preocupación de Pablo aquí es de que los tesalonicenses estén listos para dar un buen informe de ellos mismos delante del Señor. No solamente que ellos estén listos para su llegada, sino que también estén listos para dar defensa, es decir, para presentar lo que ellos mismos son y han hecho, un informe. Los santos, que aparece ahí el texto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, los santos, quienes se juntarán con los tesalonicenses ante el tribunal de Cristo, incluye a todos los otros cristianos, es decir, los creyentes, desde que Cristo muere en la cruz y resucita, hasta el último creyente cuando Cristo venga por nosotros, es decir, todos los que conformamos la iglesia. Quizás también pueda hacer alguna alusión a los ángeles, porque también se le llama a los santos de Dios. Ahora, el texto bien claro nos exhorta y nos enseña, y con esto vamos a ir concluyendo de manera aplicativa. Pablo pone su deseo en las manos de Dios, en oración. Que Dios dirija su camino, que Él abra puertas hacia los de Tesalónica. Pablo procuró ir, pero estaba antes que nada dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Supo esperar. ¿Y sabes qué? Aplicativamente tenemos que decir, no hay nada mejor para el creyente que esperar en la voluntad de Dios. No te apresures por hacer las cosas, porque hay una forma en la cual Dios también va a hacer su obra en tu vida, y es cuando te hace esperar. No te apresures cuando no puedas ver a alguien, o no sean los tiempos para hacer ya sea un estudio bíblico, un discipulado personal. Puedes invertir inicialmente el tiempo en oración. Es lo que Pablo hacía. Mientras que Dios abría puertas para que Pablo llegase a ellos.
Y eso fue algo mucho más abundante. No menosprecies el tiempo de oración. Ahora, decía que esto era el deseo de Pablo, pero también decía, y el Señor os haga crecer y abundar unos para con otros. También era el deseo de Pablo, que ellos crecieran en el Señor, abundaran en ese amor de uno para con los otros y ellos mismos es decir, Pablo con ellos. Y que como consecuencia, como propósito de todo este deseo, era la santidad. Es decir, que ellos puedan estar firmes en santidad. Dice el texto, para que afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Lo que te va a mantener, distante del pecado, o lo que te va a hacer huir de la tentación, o lo que te va a llevar a no apresurarte a la voluntad de Dios, es depender de Él en su amor. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Es difícil amar a los creyentes? A veces sí, a veces no. Pero creo que sería mucho más difícil. Nosotros en nuestro país no tenemos persecuciones por causa del Evangelio. Mucho más difícil sería amar a nuestros enemigos, como el Señor nos manda a hacerlo. El Señor nos manda a amar aún a aquellos que están perdidos. Y a propósito también el texto decía que en el deseo de Pablo que os haga crecer. La pregunta ¿es nuestro amor creciente en Dios? ¿Está creciendo mi amor con Dios? ¿Está creciendo mi amor para con los hermanos? ¿O solamente me reservo a un grupo limitado y punto? Expreso el amor, porque no solamente uno debe amar, sino que uno debe expresarlo también. Expreso ese amor del Señor y de mí hacia los demás. Quiera el Señor entonces, por causa de su amor, porque lo amamos a Él, que vivamos de una manera santa, de una manera irreprensible. Que si hay algo que debemos arreglar porque la persona peca, pero cuando lo confiesa, cuando arregla la situación con la otra persona, ya no tiene más culpa. Cuando se arrepiente y pide perdón. Por lo tanto, es irreprensible. Por tanto, si hay algo que tengas que arreglar con alguien, no dejes pasar el tiempo, porque el tiempo nunca arregla las cosas. El tiempo, al contrario, lo que hace es que se vuelvan cada vez más grandes los problemas cuando uno no los resuelve. Es el consejo bíblico. Debemos arreglarlo lo antes posible. Antes que caiga la noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice las Escrituras. No se ponga el sol sobre tu enojo. Que no caiga la noche sin haber resuelto el conflicto. Si hay algo que resolverlo, tenés que tomar coraje, valentía en el Señor. Nutrirte del amor del Señor e ir y arreglar la situación. Y el texto nos dice irreprensibles en santidad. También la pregunta es si estamos viviendo santamente. ¿Estás viviendo apartado del pecado o te estás relacionando con algo que está turbio, lo cual ensucia tu testimonio y ensucia el testimonio del Señor? Quiera el Señor entonces ayudarnos a vivir de una manera santa para la gloria
de su nombre, abundando más y más en su amor. Padre, te alabamos a ti por tu amor con el cual tú nos has amado. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande, cuán profundo es tu amor, cuán insondable es tu amor, cuán ancho, cuán alto, realmente nuestras palabras no pueden expresar, es eterno. Señor, necesitamos nutrirnos de ti, queremos de ti, de tu amor. Queremos crecer en ti, Señor, no solamente hoy y ahora, sino cada día, Señor. Perdónanos si hemos ofendido a alguien, si no hemos amado a alguien. Danos, Señor, la valentía, danos de tu amor para amar a otros, para amar a los perdidos, para amarte a ti y vivir de una manera santa como tú quieres. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.